Entonces, reanudamos esta audiencia pública suspendida ayer en la tarde en el caso Fontevecchia y D'Amico con la Argentina. En la dinámica de esta audiencia, lo que se va a producir es, en primer lugar, los alegatos por parte de los representantes de las presuntas víctimas, posteriormente el alegato por parte de la República Argentina. Tendrán eventualmente derecho a ejercer réplica y dúplica si así lo estiman conveniente. Y a continuación cerrarán con las exposiciones la observación final o las observaciones finales a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de ello, los jueces y juezas, si lo estiman pertinente, podrán presentar preguntas. Sin más preliminares, entonces, doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Tiene la palabra el doctor Bertoni. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días a la excelentísima Corte. Es para mí un honor volver a estar ante esta excelentísima Corte formulando un alegato. Excelentísima Corte, y con la venia del Tribunal, el alegato que expondremos en esta mañana y para hacer el mejor aprovechamiento del tiempo estará dirigido a el señalamiento de cuáles son los hechos relevantes que iluminan el presente caso y que creemos que se encuentran plenamente probados por las constancias que ya han sido incorporadas a estas actuaciones. Y en segundo término, haré referencia a cuál es el derecho aplicable, cuáles son los derechos que se han vulnerado a partir de un acto del Poder Público Estatal argentino, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y también haré referencia al momento de referirme al derecho a cuáles son los elementos probatorios que lo sustentan. Finalizaremos, sí, con el pedido concreto de las reparaciones que ya hemos formulado oportunamente y de la petición que le hacemos a esta honorable Corte. No quiero dejar pasar la oportunidad, señor presidente, sin antes hacer una referencia a que este caso presenta una posibilidad de reafirmar que la protección de la privacidad y de la intimidad de los funcionarios públicos debe y puede ser respetada sin que se vacíe el contenido del ejercicio de la libertad de expresión tal como lo ha venido desarrollando esta excelentísima Corte. No de lo contrario. Este caso no presenta, ni por asomo, ni nosotros como representantes de las víctimas tenemos en nuestra intención pretender una jurisprudencia que vacíe el contenido de derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, a la honra y a la intimidad. Pero reitero, la oportunidad, y de alguna manera lo dijo la ilustrada comisión en palabras de la relatora especial cuando comenzó este caso puede ser fundamental para establecer lineamientos claros a efectos que las leyes, cuando regulan y protegen la protección de la privacidad y la intimidad, impidan que los jueces acepten demandas millonarias de funcionarios del Estado, de presidentes de naciones, de países democráticos, demandas millonarias que solo tienen el efecto de intimidar y presionar a la prensa de investigación y a la prensa independiente. En relación de los hechos, no quiero gastar mucho de mi tiempo, que de por sí es escaso, para este alegato. Por supuesto que haremos uso de ampliar en el momento de los alegatos por escrito, y demás está decir que estamos más que abiertos a preguntas de los excelentísimos jueces.
Los hechos fueron muy bien resumidos por la Relatora Especial para la Libertad de Expresión al iniciar este debate oral. Este caso se origina con una demanda promovida por el presidente de la Nación Argentina, una demanda que pretendía y que alegaba una presunta violación a su derecho a la intimidad, una demanda que en ese momento, al cambio de la moneda argentina, era por $1,5 millones, y los hechos sobre los cuales estaba fundada esa demanda se referían a dos notas que habían sido publicadas en la revista Noticias, y dos notas que básicamente hacían referencia a un hijo no reconocido, un hijo extramatrimonial no reconocido por el presidente de la República, el incumplimiento del deber legal de reconocer a ese hijo, pagos que se habrían efectuado a una madre, a la madre del hijo, que también era una funcionaria pública, un enriquecimiento de esa funcionaria también, supuestamente por estos pagos, amenazas de muerte a el menor, gestiones que había iniciado el presidente de la República Argentina ante su par de Paraguay a los efectos de una protección mediante asilo o de otra manera de la madre y del niño. Y por estos hechos que fueron publicados en la revista Noticias, se condenó a quienes son víctimas en esta acción, en este juicio ante esta excelentísima Corte, Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico, se los condenó primero a pagar una suma de $150.000 y después finalmente esa suma quedó en $60.000, que con los cálculos de actualizaciones y demás fue un monto notablemente superior. Excelentísimos jueces, esos son los hechos. Y no hay divergencia entre nosotros y el ilustre Estado en cuanto a que esos son los hechos. Lo que nos tenemos que preguntar, y creo que se tendrá que preguntar esta honorable Corte, es si estos hechos constituían información de interés público. No quiero tampoco dispendiar mi tiempo, porque me parece que los elementos que se han aportado a este caso, y me parece que lo que hemos escuchado en esta audiencia, permiten concluir sin ninguna duda que estábamos frente a hechos informados y que constituían información de relevante interés público. Si el máximo representante del Poder Ejecutivo de un Estado no reconoce un hijo cuando tiene una obligación legal de hacerlo, si eso no es información de interés público, difícilmente podremos pensar que puede ser información de interés público. Si existen negociaciones bilaterales entre dos países, entre dos presidentes, a los efectos de proteger a una persona que ha sido amenazada de muerte, ella y el hijo extramatrimonial de un presidente, si esto no es información de interés público, excelentísimos jueces, difícil será determinar en el futuro a qué nos referimos cuando hablamos de información de interés público. Si notas referidas al uso y disposición de patrimonio estatal, porque de eso se referían también las notas, no son informaciones de interés público, nuevamente me permito decirles que difícilmente encontremos, tanto en la jurisprudencia de esta Corte como en la jurisprudencia de otros tribunales internacionales, detalles que cuajen más a la perfección en que estos hechos son hechos sin duda de interés público. Ahora, no quiero pasar tampoco la oportunidad sin rescatar que en esta audiencia, una de las víctimas, el señor Héctor D'Amico, de una manera muy clara, dijo, por si esto que yo acabo de expresar no fuera suficiente, que estas notas de ninguna manera se dirigían y tenían un interés al tema del hijo. Lo dijo prácticamente en estos términos, no se dirigían al tema del hijo. Dijo algo más, excelentísimos jueces, dijo, durante meses supimos
supimos de la existencia del hijo y no publicamos hasta que no tuvo vinculación con cuestiones de interés público. ¿Cuáles son las cuestiones de interés público que tenían vinculación con ese hecho? Las que acabo de reseñar, las que reseñó al comienzo la relatora especial para la libertad de expresión. Frente a esa demanda del presidente, la condena de la Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizó, y esto también está probado, porque ha sido incorporado a estas actuaciones, las decisiones judiciales del derecho doméstico argentino, se incorporó las sentencias que dan cuenta de la utilización de la normativa vigente en Argentina. Quiero decir, la Corte Suprema de Justicia Argentina condena al señor Fontevecchia y al señor D'Amico utilizando la normativa argentina por expresiones que tenían que ver con el interés público. Y esto está probado. Y una nota al pie, si se pueden hacer notas al pie cuando uno está hablando, es que en este caso es fundamental tener en cuenta que el acto jurídico del Estado que crea responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana es la sentencia de la Corte Argentina. Ese es el acto que hay que evaluar, acto que se funda en la normativa del derecho civil argentino que todavía está vigente en nuestro país. Para terminar, ¿con qué hemos encontrado como probado? Es que hay suficientes elementos para explicar los efectos de la condena, esta condena de la Corte Suprema de Justicia en las víctimas. Y allí nada mejor que referirnos a qué dijeron ellos mismos ante esta honorable Corte. Y me permito citarlos casi textualmente, no hemos tenido oportunidad, por supuesto, todavía de ver las transcripciones, pero Héctor D'Amico dijo: yo nunca había estado embargado en mi vida. El calificativo de embargado me hacía sentir mal. Algo malo habrá hecho ese hombre, decía D'Amico en el pensamiento del resto de las personas frente al embargo que se le había producido a partir de esa condena. ¿Cómo le afectó para el ejercicio de su trabajo? Fue, creo que, contundente. El fallo de Argentina deja luces amarillas. Cuidado con lo que vas a investigar. Podría seguir, pero tengo poco tiempo. Jorge Fontevecchia, cuando se le preguntaba sobre el objetivo que perseguían, el efecto de estas demandas, dijo: el objetivo es disciplinar a la prensa, enviar un mensaje, generar un mecanismo de autocensura. Y fue muy interesante por el cargo que él ocupaba al momento de realizarse estas notas, cuando Jorge Fontevecchia, ante esta honorable Corte, nos dijo: muchos directores financieros me pedían el cambio de la línea editorial porque así no se podía seguir. Así no se podía seguir significa, excelentísimos jueces, no se podían seguir recibiendo demandas millonarias o de miles de dólares que ponían en riesgo la continuidad de la editorial y con ello la continuidad de la actividad del periodismo de investigación que llevaba adelante la revista Noticias. Y por cierto, ustedes habrán advertido y habrán escuchado que no estamos ante dos periodistas que recién han iniciado sus trabajos. Son periodistas que han venido ejerciendo el periodismo de investigación durante muchísimos años y en el caso de las publicaciones de la revista Noticias, una revista que ha venido ejerciendo el periodismo de investigación crítico también durante muchos años en la República Argentina. Frente a esta situación, ¿cuál es el derecho que nosotros hemos considerado violado y cuáles son las razones? En su momento nosotros hemos alegado la violación al artículo 13.1, 13.2 y al 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cómo surge
¿O por qué creemos que es contundente la prueba incorporada a este caso para tener por confirmada la violación al artículo 13 de la Convención Americana? No está en mí, en este momento, repasar o reiterar la jurisprudencia de esta Corte Interamericana en cuanto a cómo deben ser las responsabilidades ulteriores habilitadas por el artículo 13.2 de la Convención. Esta Corte ya lo ha venido haciendo no solo en los últimos casos, aunque en los últimos casos es donde lo ha hecho de una manera más clara, pero como ustedes conocen, desde la opinión consultiva 5, al interpretar el artículo 13 de la Convención, esta propia Corte Interamericana ha dado luces sobre cómo debían considerarse y cuál es el marco que debe tenerse en cuenta como referencia cuando se establecen responsabilidades ulteriores. Pero resumidamente, excelentísimos jueces, ese marco se compone de un test que ha sido considerado, ha sido llamado por la doctrina internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la propia Corte como el test tripartito. Ustedes conocen, ustedes saben, este test tripartito merece el establecimiento de la posibilidad de responsabilidades ulteriores siempre y cuando cumplan con estar establecidas en la ley, ser legítimas y ser necesarias en una sociedad democrática. Veamos entonces si estos hechos que hemos tenido por probado y que hemos reseñado muy brevemente en esta oportunidad se acomodan, es decir, esta sentencia, que es el acto que genera responsabilidad ulterior, se acomoda a este test tripartito. Y creo que la respuesta es contundente. Si empezamos el análisis del test tripartito preguntándonos si el acto que genera responsabilidad internacional del Estado está basado en una ley, la respuesta es que no. La Corte Suprema de Justicia de Argentina condena a Fontevecchia D'Amico aplicando la legislación civil vigente en Argentina en ese momento. Condena que nosotros creemos que es incorrecta y que, por cierto, bueno es decirlo, también el ilustre Estado considera que es incorrecta al momento de contestar los traslados ante esta Corte. Si ustedes ven esas declaraciones del Estado, esas presentaciones del Estado, también se advierte un reconocimiento que la sentencia de la Corte que condenó a Fontevecchia D'Amico es una sentencia incorrecta. Pero está aplicando legislación que en este tribunal se ha aportado prueba que es legislación que no cumple el criterio de ser ley, no en sentido formal, sino en sentido material. Me explico. Por supuesto que es ley en sentido formal, el Código Civil argentino, pero no es en sentido material. ¿Y por qué? ¿Lo decimos nosotros como representantes de las víctimas? Sí, lo hemos dicho, y lo hemos mantenido y lo mantenemos ante esta Corte. Pero lo dijeron también los peritos presentados ante este tribunal. Una ley no puede ser vaga, y esto lo ha dicho esta Corte Interamericana. Una ley no puede permitir discrecionalidad, tanto en la interpretación de fondo del asunto que está interpretando, como en las cuestiones de las reparaciones. ¿Qué dijo, excelentísimos jueces, el perito Rivera cuando incorporó su examen pericial a estas actuaciones? Leo simplemente las conclusiones. El artículo 1071 bis constituye una norma vaga y excesivamente amplia, tanto respecto de las conductas prohibidas como en materia de cuantificación del daño moral. Ello resulta particularmente problemático en materia de libertad de expresión, ya que esta clase de normas generan un efecto disuasivo o intimidatorio y además posibilitan una aplicación selectiva y discriminatoria. Perito Julio César Rivera, hijo, presentada esta pericia ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos con innumerables explicaciones de derecho, de jurisprudencia argentina que dan cuenta de esta conclusión. ¿Qué dijo el perito Saba frente a este honorable tribunal? Y lo cito casi textualmente, perdónenme,
ustedes y el perito Saba, si no es la cita textual. Cuando se le preguntó por el artículo 1071 bis, dijo el artículo 1071 bis es deficiente. Cuando estaba hablando sobre la problemática del diseño de las políticas de daño del derecho civil y empezó a explicar la problemática de diseños vagos, ambiguos, que no permitían ex ante determinar cuándo iba a ser aplicado el daño, dijo, la verdad de la ley es inapropiada. Y un ejemplo es el artículo 1071 bis de Argentina. En fin, creo que las pericias presentadas dan cuenta que se condenó a Fontevecchia y a D'Amico sobre la base de normas que no pasan el tamiz de ser una ley que habilite una responsabilidad ulterior en los términos del artículo 13. Supongamos que este argumento, a pesar de la prueba que he detallado aquí y que podremos detallar con mayor pulcritud al momento de presentar alegatos escritos, no es suficiente, tampoco es suficiente agotar el examen de las responsabilidades ulteriores en el primer punto del test, tenemos que avanzar. Y vamos a la cuestión ya muy desarrollada por esta Corte Interamericana en cuanto a la necesidad de aplicar responsabilidades ulteriores en una sociedad democrática. No voy a hacer aquí, por razones del tiempo, una extensión a cuál ha sido la muy importante jurisprudencia de esta Corte Interamericana en cuanto a qué es lo que se tiene que entender como responsabilidad ulterior necesaria para una sociedad democrática. Eso es jurisprudencia ya sentada ante este tribunal. Pero la aplicación de esa jurisprudencia nos permite concluir que la responsabilidad ulterior que se aplicó a Fontevecchia y D'Amico no cumple con este criterio de necesidad en una sociedad democrática. En primer lugar, señores jueces, señoras juezas, se aplica una sanción por reparación de un daño moral por una supuesta violación a la intimidad, que en primer lugar no tiene en cuenta que era información de interés público, como hemos tenido por probado al comienzo de mi alegato y con el acervo probatorio que se encuentra incorporado. Frente a informaciones que son de interés público, frente a expresiones que son de interés público, esta Corte Interamericana ha entendido que aplicar responsabilidades ulteriores no son necesarias. Por ejemplo, cuando esta Corte Interamericana desarrolló el estándar del diferente umbral de protección entre funcionarios públicos y privados, está diciendo eso. Y recuerdo, casi parafraseando a la Corte, que cuando establecieron este umbral de diferente protección, dijeron que no se refería a la persona, sino a las informaciones, a las expresiones que estaban dando cuenta, y en ese sentido, siendo expresiones de interés público, la responsabilidad ulterior aplicada deviene innecesaria. Deviene innecesaria también, excelentísimos jueces, la aplicación de responsabilidad ulterior con la pretendida protección de un derecho de la Convención, como puede ser el derecho a la intimidad, si esa información ya estaba en el dominio público. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando en este tribunal, en esta audiencia, se hizo alguna referencia al tema de las fotos, y fue ante alguna de las preguntas, creo que de la jueza Abreu Bondet, cómo era posible, o del juez, el presidente García Sayán, cómo era posible que estas fotos hubieran sido sacadas. Bueno, son fotos oficiales, sacadas voluntariamente, información que ya había salido publicada, alguna de ellas en un libro con anterioridad, con lo cual estamos frente a que difícilmente podamos estar hablando que existía un derecho a la intimidad que pudiera ser protegido de esta manera. Nosotros sostenemos que aquí no hubo injerencia a la vida privada, que no hubo injerencia en la intimidad, justamente porque eran cuestiones de interés público. Pero también lo podemos sostener diciendo que era información que ya estaba en el dominio público.
En ese sentido, entonces, tampoco podemos decir que la responsabilidad ulterior aplicada es necesaria. Finalmente, dos temas más para ir concluyendo. Cuando esta Corte ha evaluado el concepto de necesidad en una sociedad democrática, ha ligado esto al concepto de la proporcionalidad. ¿Cuándo es proporcional una responsabilidad ulterior? Cuando tiende a, de alguna manera, limitar en la menor medida posible el derecho de que se trata. Siendo esta información de interés público, sostener que es proporcional limitar la libertad de expresión en asuntos de interés público para proteger supuestos derechos a la intimidad, también aparece como una responsabilidad ulterior no necesaria en una sociedad democrática. Y finalmente, y no es un dato menor, para que la responsabilidad ulterior sea necesaria, debe responder en este criterio de la proporcionalidad a no tener efectos que vayan más allá de lo que se pretende hacer responsable a las personas. Quiero decir, no debe tener un efecto disuasorio, no debe la responsabilidad que se pretende aplicar pretender disuadir el ejercicio de la libertad de expresión, como sí, y ha quedado explicado por la Corte Suprema Argentina al condenar a Fontevecchia y D'Amico, ha quedado explicado que la Corte Argentina, y lo usa exactamente esta palabra, el efecto disuasivo de este tipo de condenas. ¿Puede el derecho civil generar este tipo de acciones disuasivas frente a la libertad de expresión? Definitivamente sí, y esto ha quedado probado también en esta causa. Cuando el perito Sabo dijo, cuando los jueces tienen atribuciones amplísimas y eso genera incertidumbre, dijo que hacía falta una reforma legal. Dijo, además, y fue muy interesante, que todos estamos afectados cuando un sistema de responsabilidad civil nos inhibe. Y fue muy claro en explicar cómo una determinada política, un determinado diseño de reparaciones de daños generalizada puede generar efectos disuasivos. Entonces, esta condena fue más allá de la protección simple que se pretendía de la intimidad. Fue una condena que se dirigió a disuadir, a ese mensaje que Fontevecchia y D'Amico nos contaron en esta audiencia que se quería dar. Entonces, creo, excelentísimos tribunales, para terminar, antes de pasar a mi colega Gabriela Kletzel, existe prueba suficiente en este caso para determinar que las publicaciones se refirieron a asuntos de interés público, que por ello es difícil o imposible, mejor dicho, entender que ha habido una violación o una injerencia arbitraria, como lo dice el artículo 11 de la Convención Americana, a el derecho a la intimidad, que la sentencia de la Corte Argentina fue basada en ley, que no es ley en sentido material y que por ello debe ser reformada, y así lo estamos pidiendo, y que aún considerando, creo que erróneamente, que la legislación en Argentina, y en contra de lo que han dicho los peritos aquí, está bien formulada, la responsabilidad ulterior que se aplicó fue innecesaria y eso habilita a que consideremos la violación al artículo 13 de la Convención. Muchas gracias. Gracias, doctor Bertoni. Tiene la palabra, doctora Kletzel. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia le pido 2 minutos más para poder expresar las reparaciones y el petitorio. Adelante. Muchas gracias. Frente a la existencia de violaciones a los derechos consagrados en la Convención, como aquellas que han tenido lugar en este caso, como ha descrito el doctor Bertoni, es preciso que se condene al Estado argentino a cumplir con medidas de reparación que permitan compensar los daños sufridos, así como garantizar que violaciones de esta especie no vuelvan a tener lugar. Por razones de tiempo, no voy a referirme aquí a medidas de reparación que entendemos deben ser ordenadas por esta honorable Corte, y que se vinculan con la compensación de daños materiales e inmateriales sufridos por los señores Fontevecchia y D'Amico,
así como medidas de rehabilitación y disculpa pública. Ellas han sido descritas en nuestra demanda y también haremos esa descripción en nuestros alegatos finales. Queremos detenernos aquí en particular sobre las medidas relativas a la garantía de no repetición. La reparación integral de una violación de los derechos de una persona lleva implícita la necesidad de asegurar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir. Para garantizar ello, es necesario que, entre otras cosas, el Estado adopte aquellas medidas para adecuar el sistema normativo interno a los estándares establecidos por el derecho internacional en materia de libertad de expresión. Desde ya aspiramos a que, en este caso, la Corte establezca estándares adecuados sobre el alcance del derecho a la intimidad y del derecho a la libertad de expresión y la relación entre ambos, así como el impacto y el efecto disuasivo de las indemnizaciones civiles a comunicadores que ejercen su labor de periodismo e investigación. De todas maneras, tal como surgió con claridad en este proceso, y específicamente en el dictamen del doctor Rivera y en la pericia del doctor Saba, dadas las características del sistema jurídico argentino, que no contempla la regla del precedente, así como las características del sistema legal vigente en materia de responsabilidad civil por daños, tales estándares no pueden entenderse suficientes para asegurar que aquellos que se dedican al periodismo de investigación en Argentina puedan tener certidumbre sobre las consecuencias que pueden acarrear sus investigaciones. Si las restricciones a la libertad de expresión deben responder, como ha sostenido esta honorable Corte, a una necesidad social imperiosa, no siendo suficiente demostrar que tal limitación sea útil, razonable u oportuna, es preciso que las normas legales internas que regulan la posibilidad de imponer reparaciones ulteriores recojan con claridad estos criterios, erigiendo así por fin en regla. Esta Corte ha escuchado la importancia que tiene para las víctimas de este caso poder ejercer el periodismo de investigación al que han dedicado su vida y pueden imaginarse también cuán relevante es para la sociedad toda poder acceder a información de este tipo. Para que eso ocurra, honorable Corte, es imperioso que se ordene un rediseño del sistema normativo de responsabilidad civil por daños en casos vinculados al ejercicio de la libertad de expresión, restringiéndose así por fin, y parafraseo aquí las palabras del doctor Saba, el amplísimo margen de discrecionalidad con el que cuentan hoy los jueces argentinos. En ese sentido, en virtud de lo que hasta aquí hemos desarrollado, solicitamos a la honorable Corte que se pronuncie sobre los hechos objetos del presente caso y declare, en primer lugar, que el Estado argentino ha violado el derecho de Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico a la libertad de expresión, protegido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En segundo lugar, y en función de lo que hemos expuesto, solicitamos a la Corte que declare que el Estado ha faltado al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, así como a su obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y que en consecuencia ha vulnerado los derechos consagrados en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. Sobre esta base, solicitamos a la honorable Corte que ordene al Estado argentino el cumplimiento íntegro de las reparaciones solicitadas como consecuencia de la responsabilidad de la República Argentina frente a las violaciones de los derechos humanos de Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. Muchísimas gracias.